Bueno, estoy llegando a la segunda cámara, que es la Bolivar. Wow, qué excrementos enormes, y de hace poco. Estos excrementos parecen de jabalí, ¿vale? Pero son muy muy grandes, ¿vale? Enormes. Son de hace poco, la verdad. Están todavía frescos. Imagino que deben ser de jabalí. Ya me estoy asustando. No fueran de oso, pero yo creo que son de jabalí. Bueno, después voy a averiguar de qué son, voy a hacer una fotografía y voy a ver, voy a recurrir a expertos a ver si los saben identificar, pero como veis hay varios excrementos y son bastante grandes. Aquí está la cámara y mira, delante de la cámara lo que ha pasado, seguramente es de jabalí, porque como veis ahí está totalmente escarbado. Enfrente de la cámara todo escarbado, ¿vale? Pero de jabalí grande, porque los excrementos eran bastante grandes. Nada, vamos a ver si tenemos aquí a los dueños de estos excrementos. Tenemos un gran macho, quizás este sea el dueño de los enormes excrementos encontrados. Aquí lo vemos alejarse y vemos lo grande que es. Podemos observar sus navajas. Y ahora se está alejando. Aquí está otra vez el macho. Os hago la pregunta, ¿es el mismo de antes? Puede ser que sí. Aquí tenemos otra vez al macho andando a un ritmo alto, como veis ahí, alejándose de la cámara. Siempre solitario este macho. Podemos ver a una hembra, si os fijáis tiene un morro hocico más largo y puntiagudo que el macho anterior. Aquí tenemos a la hembra, que es de menor tamaño, por lo que veis. Y ahora vamos a poder ver un grupo de jabalíes más pequeños. Ahí aparecen. Es un grupo familiar de jabalíes explorando un claro en un pinar de alta montaña que está a 1750 metros de altitud. Aquí los vemos al grupo con la hembra y los 4 jabalíes que seguramente serán primalones, tendrán un año de edad. Creo que ya no son bermejos y ya son primalones. Bueno, aquí está toda la familia jabalinera realizando la excavación que hemos visto al principio del vídeo. Y bueno, la lástima es que la cámara no estuviera situada más abajo para grabarlos mejor, cómo están excavando. Ahora vais a ver cómo 2 de estos jabalíes se pelean entre ellos. Mira, en este momento se van a pelear. Y ahora vemos el gran jabalí, solamente podemos ver su lomo y tapando toda la cámara.
Bueno, estos excrementos tan grandes tienen que ser un jabalí bastante grande, ¿vale? Como veis ahí, hay varios y son muy grandes, como veis. Ahí tenemos los excrementos de jabalí, tienen que ser de un macareno. Mira, aquí hay otro y son frescos, quiere decir que, bueno, ha estado hace poco por aquí. Y aquí, como podemos ver, ese macareno o varios jabalís lo que han hecho es escarbar el suelo delante de este árbol. Y mira, ahí han mozado, ¿vale? En busca de hongos. Como veis, está todo levantado. Además ha nevado aquí hace poco, seguramente la tierra estaba bastante movible.